Esta no es tu tumba, pero eres bienvenido en ella. Dime, ¿qué harías si cada noche soñaras con la primera persona que amaste? ¿Qué harías si, después de tantos años, el destino te diera una última oportunidad para verla una vez más? ¿Intentarías cambiar aquello que quedó pendiente? ¿Le dirías todo lo que nunca te atreviste a confesar? ¿O simplemente la observarías en silencio, sabiendo que algunos sentimientos jamás desaparecen? Una mañana, nuestro protagonista, Koichi Toki, es despertado por el sonido de la alarma. Medio dormido, extiende la mano y la apaga, pensando que podrá descansar unos minutos más. Sin embargo, quien termina despertándolo por completo es su esposa, que se encuentra embarazada de su primer hijo. Toki se levanta de la cama y se prepara para ir al trabajo como cualquier otro día. Pero justo cuando está a punto de salir de casa, su esposa lo detiene. No puedes irte sin despedirte de nuestro bebé. Toki sonríe y se inclina hacia la barriga de su esposa, despidiéndose cariñosamente de su hijo que aún no ha nacido. Tras ese tierno momento familiar, su esposa le desea un buen día antes de verlo partir. Ya en el tren rumbo al trabajo, Toki no puede evitar fijarse en una joven que se encuentra sentada frente a él. Mientras la observa distraídamente, sus pensamientos comienzan a divagar. Es entonces cuando nos revela algo sobre su vida personal. Debido al embarazo de su esposa, ya han pasado más de 5 meses desde la última vez que pudieron tener intimidad como pareja. Aunque comprende perfectamente la situación y se preocupa por el bienestar de su esposa y de su futuro hijo, no puede negar que la frustración empieza a acumularse. Después de todo, sigue siendo un hombre con deseos y necesidades, y cada día que pasa se le hace más difícil contenerlos. Ya en la oficina, Toki continúa con su rutina habitual. Mientras trabaja frente a su escritorio, reflexiona sobre su vida. Dentro de apenas un mes cumplirá 30 años, y además ya lleva 8 años trabajando en la misma empresa. Después de varias horas de trabajo, el cansancio comienza a pasarle factura, así que decide salir un momento para fumar y despejar la mente. A pesar de que pronto se convertirá en padre, todavía le cuesta asimilar por completo la idea de que su vida está a punto de cambiar para siempre. Mientras disfruta de su descanso, uno de sus compañeros se acerca y le pregunta si tiene planes para el día siguiente. ¿Por qué lo preguntas?, responde Toki. Su compañero le explica que han quedado para reunirse con 3 amigas de Hamasaki y le propone unirse al grupo. Sin embargo, Toki rechaza la invitación de inmediato. Eso es imposible. Estoy casado. Si mi esposa se enterara, me mataría. Su compañero se ríe y trata de convencerlo, asegurándole que solo se trata de pasar un buen rato y distraerse un poco. Incluso le comenta que parece estar demasiado estresado últimamente y que le vendría bien salir. Pero Toki se mantiene firme. No. Soy un hombre casado, lo cual deja a sus compañeros un poco desanimados. Antes de irse, le dicen que será para la próxima, dejándolo solo en el lugar. Al llegar la noche, Toki regresa a su casa. Apenas entra, su esposa aparece muy animada y le dice que el bebé se está moviendo. Cansado por el trabajo, Toki pregunta, ¿qué se está moviendo? Entonces ella le responde que es el bebé. Eso anima de inmediato a Toki, quien decide acercarse para ver si puede sentir los movimientos de su hijo. Después de un rato, su esposa se da cuenta de que ha estado fumando y lo llama cochino. Toki, sorprendido, responde que no pensó que oliera tan mal. Su esposa entonces le pregunta cuándo piensa dejar el cigarrillo, diciéndole que eso es malo para el bebé. Harta de escuchar siempre la misma respuesta, su esposa le dice que nunca la escucha y que nunca hace nada de lo que ella le pide. Luego le pregunta si acaso no se da cuenta de que pronto será padre. Toki, intentando mantener la calma, le dice que no se preocupe, que dejar de fumar no es algo fácil, y que es algo que ella probablemente no podría entender. Sin embargo, esas palabras solo consiguen molestarla aún más. Su esposa comienza a reclamarle todo lo que ha estado guardando durante tanto tiempo.
Le dice que es egoísta, que nunca la ayuda en casa, que nunca tiene detalles con ella y que jamás intenta comprender cómo se siente. Además, le recuerda que necesita reposo durante el embarazo y le exige que empiece a comportarse como un verdadero esposo y futuro padre. Toki, molesto por todas las acusaciones, permanece en silencio durante unos momentos. Finalmente, le dice que está bien y que lo disculpe, pero al hacerlo la aparta a un lado para poder pasar. Ese gesto termina de hacer explotar a su esposa. Entre lágrimas, comienza a preguntarle por qué la ha empujado. Lo llama violento y cruel, y le dice que, si continúan así, todo el estrés que él le provoca terminará afectando al bebé. Antes de marcharse, le dice y que golpea directamente a Toki. No te soporto. No sé si seré capaz de criar un hijo contigo. Tras decir esas palabras, ella se aleja, dejando a Toki completamente solo en el pasillo. Ya más tarde esa noche, Toki se acerca a su habitación y abre la puerta apenas un poco para observar a su esposa. Sin embargo, decide no entrar y termina acostándose en el sofá. Mientras permanece allí, comienza a pensar en cuánto ha cambiado Yukie durante los últimos 5 años de relación. A su lado observa aquel teléfono, un objeto que para él era la prueba de ello. Cuando empezaron a salir, ambos compraron 2 teléfonos a juego, pero ahora sentía que las cosas ya no eran como antes. La discusión de esa noche lo había llevado al límite. Mientras intenta despejar su mente, recuerda que prácticamente fue virgen durante gran parte de su juventud. La primera vez que se enamoró fue en sus días de secundaria, de una chica llamada Kao Tono. Kao era la chica más guapa de su clase, y Toki cayó rendido ante ella desde el primer momento. Ambos asistían a la misma academia y con el tiempo se hicieron muy buenos amigos. Un día lluvioso, mientras estaban en clase, Kao notó que Toki parecía asustado y le preguntó si le daban miedo los truenos. Él le respondió que se callara, intentando ocultar su nerviosismo. Pero justo en ese momento, un fuerte trueno resonó en el cielo, provocando un apagón. Aprovechando la oscuridad, Kao tomó su mano y, en un movimiento que ni el propio Toki esperaba, le lamió una pequeña parte de la nariz. Cuando la luz regresó, ella simplemente sonrió. Por su parte, Toki no podía dejar de preguntarse por qué había hecho algo así. Desde aquel día comenzó a evitarla. La vergüenza lo consumía y no sabía cómo comportarse cerca de ella. Finalmente, al graduarse, ambos siguieron caminos distintos. Tras terminar el bachillerato, Toki ingresó a la universidad. Seguía siendo muy tímido con las mujeres, y a los 21 años conoció a una mujer mayor que él. Cuando pensó que por fin dejaría atrás su virginidad, las cosas no salieron como esperaba. En ese momento llegó a convencerse de que nunca tendría suerte en el amor. Sin embargo, 2 años después, tras graduarse y comenzar a trabajar, conoció a Yukie. Hablar con ella fue sorprendentemente fácil. Aunque era un año mayor que él, ambos conectaron casi de inmediato. Con el paso del tiempo iniciaron una relación, y fue junto a ella que vivió muchas de sus primeras experiencias amorosas. Su relación avanzó rápidamente y, en menos de 1 año, ya estaban casados. Recostado en el sofá, Toki piensa que solo ha tenido 3 mujeres importantes en su vida, una que dejó ir, una con la que las cosas nunca llegaron a suceder, y Yukie. Por primera vez, se pregunta si realmente sigue amando a su esposa. También se pregunta si es feliz con la vida que tiene ahora. Mientras recuerda las palabras de su compañero de trabajo, el rostro de Kao Tono vuelve a aparecer en su mente. Y entonces surge una duda que jamás se había planteado con tanta fuerza. ¿Y si Kao era en realidad la mujer de su vida? ¿Y si nunca se hubiera alejado de ella? ¿Habrían permanecido juntos todos esos años? Impulsado por esos pensamientos, busca su nombre en las redes sociales. Sin embargo, después de darle demasiadas vueltas al asunto, el cansancio termina venciendo y finalmente se queda dormido.
A la mañana siguiente, una intensa lluvia cae sobre la ciudad. Antes de irse al trabajo, Toki decide pasar a ver si Yukie ya está despierta. Al entrar a la habitación, la encuentra mirando su teléfono. Toki aprovecha la oportunidad para disculparse por lo ocurrido la noche anterior. Le dice que ha estado pensando en ello y que tenía razón sobre apoyarla más durante el embarazo. Yukie, algo más tranquila, le responde que ella también se excedió un poco. Toki entonces le avisa que se va al trabajo y que, cuando vuelva, podrán hablar con más calma. Que tengas un buen día, le responde ella. Y así, Toki decide marcharse. Ya por la noche, cuando está a punto de regresar a casa, uno de sus compañeros de trabajo llama su atención. Es el mismo compañero que el día anterior había intentado convencerlo de salir. Con una sonrisa, le pregunta si de verdad no piensa acompañarlos esa noche. Sin embargo, Toki vuelve a negarse. Aquella respuesta provoca una carcajada en su compañero, quien termina despidiéndose de él antes de marcharse, dejándolo solo. Al salir de la oficina, Toki decide caminar hasta la estación mientras observa la lluvia caer sobre la ciudad. Pero más que la lluvia, hay algo que le preocupa. Sabe que cuando vuelva a casa probablemente tendrá que enfrentarse a los mismos problemas de siempre. De hecho, por primera vez admite para sí mismo que no tiene ganas de regresar. En ese momento, observa un cibercafé a su derecha. Toki se da cuenta de que nunca ha entrado en uno, así que decide hacerlo para pasar el tiempo. Una vez dentro, sube por unas escaleras hasta llegar a la recepción. El encargado le pregunta cuánto tiempo piensa quedarse. 1 hora, responde Toki. Cabina 30, le indica el hombre. Con eso, Toki se dirige a su cubículo. Mientras lo busca, observa el lugar a su alrededor. Cuando finalmente entra en la cabina, se da cuenta de que tenía una idea completamente distinta de esos sitios. Sin embargo, estar allí resulta extrañamente cómodo. Era un lugar perfecto para desconectarse del mundo por un momento. Para matar el tiempo, decide buscar algún manga para leer. Mientras recorre los estantes, encuentra varios títulos que había leído durante su infancia, lo que le trae una fuerte sensación de nostalgia. Entonces intenta tomar un manga que le llama la atención, pero nota que alguien ya lo tiene en sus manos. ¡Qué mala suerte!, piensa. Sin embargo, cuando observa mejor a la persona que sostiene el manga, queda completamente paralizado. Después de 15 años, reconocería ese rostro en cualquier lugar. Era Kaotono. La chica de la que se enamoró durante la secundaria estaba justo frente a él. Y ahí está, frente a él. Su primer amor de la adolescencia. La chica que marcó algunos de los mejores años de su vida y que creyó haber perdido para siempre. La mismísima Tono estaba en aquel cibercafé, sentada a pocos metros de él, todo por una simple casualidad. Toki no puede evitar preguntarse si realmente es ella. Si después de 15 años aún no recordará. Se pregunta qué debería hacer, si sería buena idea saludarla o si terminaría incomodándola. Después de todo, han pasado 15 años. Si sus cálculos no fallan, Tono debería tener 29 años en ese momento. También se pregunta si estará casada. Al igual que él, que ya tiene esposa y está a punto de convertirse en padre. Toki se dice a sí mismo que, incluso si fuera ella, sería imposible que ocurriera algo entre los dos. Por eso piensa en no hacer nada, en conservar intacto el hermoso recuerdo que tiene de ella. Pero rápidamente cambia de opinión. No quiere volver a huir. No quiere seguir lamentándose por las decisiones que tomó en el pasado. Reuniendo valor, intenta llamar su atención. Sin embargo, cuando finalmente tiene la oportunidad de hablarle, las palabras no salen como esperaba. Lo único que logra preguntar es:
¿vas a leer ese manga? La chica responde que sí. Entonces Toki le comenta que justamente estaba buscando ese mismo tomo, pero ella le dice que no se preocupe y decide dárselo. Aprovechando el momento, Toki reúne todo el valor que le queda y se presenta. Necesita saber si realmente es ella. Y cuando menciona su nombre, la reacción de la chica lo deja completamente sorprendido. Ella lo recuerda. No solo eso, sino que también se sorprende por la enorme casualidad de haberse reencontrado después de tanto tiempo. Toki responde que ya han pasado 15 años y le explica que, después del trabajo, decidió entrar al cibercafé para pasar el rato. A partir de ese momento, ambos comienzan a ponerse al día como dos viejos amigos que no se han visto en mucho tiempo. Sin embargo, mientras conversan, uno de los clientes les pide que bajen la voz. Toki se disculpa de inmediato, pero Tono le propone ir a otro lugar para seguir hablando con tranquilidad. Después de un rato de conversación, Toki sigue sorprendido de que ella lo recuerde tan bien. Por su parte, Tono le comenta que ahora parece todo un hombre, muy diferente al chico tímido que conoció en la secundaria. Toki sonríe y le responde que ella también se ha convertido en toda una mujer. Aquello provoca una pequeña carcajada entre ambos. Entonces Toki decide hacer la pregunta que lleva rato rondando por su cabeza. Le pregunta si está casada. Tono responde que no. Por alguna razón, esa respuesta tranquiliza a Toki más de lo que debería. Sin perder tiempo, Tono le devuelve la pregunta. Y en lugar de ocultarlo, Toki responde con sinceridad. Le dice que sí está casado y que, además, en poco tiempo se convertirá en padre. La noticia sorprende bastante a Tono, quien se muestra genuinamente feliz por él. Y una vez pasada la emoción inicial, le hace una pregunta simple, pero que Toki no esperaba escuchar. ¿Y cómo es tu esposa? Toki piensa durante unos segundos y finalmente le responde que es una persona con la que resulta muy fácil hablar. Tono, algo curiosa, le pregunta qué quiere decir con eso. Luego añade que, por lo que escucha, parece ser una mujer encantadora, diciéndole que es afortunado por estar casado con ella. Justo en ese momento, cuando Toki está reuniendo el valor para pedirle su número, recibe una llamada. Al mirar la pantalla, se da cuenta de que es Yuki. Disculpándose con Tono, se aparta un poco para contestar. Al responder, Yuki le pregunta si ya salió del trabajo. Sin embargo, Toki le responde que todavía no, que está haciendo horas extras debido al cierre de mes. Yuki entonces le pregunta si sigue enfadado por la discusión de la noche anterior. Toki responde que no. Tras escuchar eso, Yuki le dice que ha preparado estofado de ternera, uno de sus platos favoritos, y que quería aprovechar para hacer las paces. Toki le responde que él también quiere arreglar las cosas. Cuando termina la llamada, no puede evitar preguntarse por qué le ha mentido a su esposa. Al regresar junto a Tono, se disculpa por haberla dejado sola. Pero ella simplemente sonríe y le dice que, mientras esperaba, recordó algo de su época escolar. Toki piensa inmediatamente que se refiere a aquel incidente en el salón de clases. Sin embargo, Tono le responde que estaba recordando la excursión que hicieron al río, cuando él se golpeó contra unos bloques de hormigón. Toki recuerda perfectamente aquel día. Tono añade que se asustó muchísimo porque él comenzó a pedir ayuda desesperadamente y por un momento pensó que realmente podría morir. Al escucharla recordar esos momentos, Toki se siente feliz de haberse reencontrado con ella. Pero al mismo tiempo recuerda que pronto será padre. ¿De verdad quiere pedirle su número? Aunque sabe que nunca ocurrirá nada entre ellos y que no puede volver al pasado, no puede evitar desear con todas sus fuerzas que aquella noche no termine nunca.
En ese momento, la voz de un cliente interrumpe sus pensamientos. El hombre llama al encargado y le comenta que su ordenador está funcionando de manera extraña. Aquello llama la atención de ambos. Poco después, otro cliente menciona que su ordenador tampoco funciona correctamente. En cuestión de minutos, varios clientes salen de sus cubículos diciendo que sus equipos han dejado de funcionar. Tono entonces le dice a Toki que deberían revisar sus ordenadores. Cuando Toki regresa a su cabina, descubre que su computadora también ha dejado de funcionar. Y justo en ese instante, un teléfono comienza a sonar. Uno de los clientes pregunta de quién es ese móvil. Entonces Toki se da cuenta de que el sonido proviene de su propio teléfono. Extrañado, observa cómo sigue sonando sin parar. Pero no es el único. El teléfono de Tono también está sonando. Y segundos después, toda la electricidad del edificio se corta de golpe. La oscuridad invade el cibercafé. Toki se pregunta qué acaba de pasar. Asustada por la repentina oscuridad, Tono toma su mano. Toki intenta tranquilizarla y le dice que no se preocupe, que seguramente la luz volverá pronto. Pero mientras permanece allí, rodeado por la oscuridad, no puede evitar pensar en la extraña situación que está viviendo. Después del trabajo entró por casualidad a aquel lugar. Por pura casualidad se reencontró con Tono, la chica que alguna vez consideró el amor de su vida. Y ahora, en medio de aquella oscuridad, esa misma mujer estaba sujetando su mano. Exactamente igual que aquella vez, años atrás, en el salón de clases. De pronto, Toki comienza a sentir un calor intenso. Y junto con él, una extraña humedad en el aire. Y entonces, la luz volvió. Al volver la luz, Tono suelta inmediatamente la mano de Toki, claramente avergonzada por lo ocurrido. Todavía algo nerviosa, menciona que se asustó y le pregunta qué es lo que está pasando. Toki intenta encontrar una explicación lógica y le dice que probablemente todo se debe a la lluvia, ya que ha estado cayendo sin parar durante todo el día. También añade que quizás un rayo pudo haber provocado el apagón. Sin embargo, Tono comenta que lo extraño no es solo el apagón. Según ella, cuando era niña este tipo de cosas pasaban de vez en cuando, pero hacía años que no vivía una situación parecida. Aquellas palabras hacen que Toki recuerde la época en la que iban juntos a la escuela. Además, Tono se pregunta por qué todos los teléfonos comenzaron a sonar de forma tan extraña. Al revisar el suyo, Toki nota que la pantalla se ha quedado completamente en blanco. Quizás si fue un rayo, menciona. Entonces Tono observa la pantalla y pregunta si la mujer que aparece en la foto es su esposa. Le pide verla más de cerca y, tras observarla, comenta que es muy guapa. Toki le explica que fue idea de Yuki colocar esa fotografía en el teléfono para que siempre la llevara consigo. Al escuchar eso, Tono sonríe y comenta que ambos parecen hechos el uno para el otro. En ese momento, Toki escucha una discusión entre el encargado y varios clientes sobre los ordenadores averiados. El encargado se disculpa y explica que ni siquiera puede contactar al dueño del local porque los teléfonos tampoco funcionan. Además, aclara que él solo es un empleado. Aquella respuesta deja bastante molestos a varios clientes, quienes deciden marcharse. Entonces Tono menciona que ella también debería regresar a casa, ya que la lluvia empieza a preocuparla. Aquello altera un poco a Toki. Con cierta nerviosidad, le dice que quizás sería mejor esperar a que la tormenta disminuya. En realidad, Toki no quiere volver a casa. No quiere regresar a la rutina. No quiere que aquella noche termine. Pero Tono le recuerda que él también debería volver, especialmente porque su esposa seguramente está preocupada.
Toki responde que no hay problema y que puede enviarle un mensaje. Sin embargo, cuando intenta hacerlo, descubre que el teléfono sigue sin tener cobertura. Tono entonces insiste en que deberían intentar volver de todos modos. Finalmente, Toki acepta y decide acompañarla hasta la estación. Mientras caminan, piensa que ya no tiene otra opción. Su esposa está embarazada y seguramente estará preocupada. Lo último que quiere es causarle más estrés. Y aún así, sigue sin querer regresar a casa. Justo cuando están a punto de salir, unos chicos les preguntan si realmente piensan abandonar el lugar. Toki responde que sí. Entonces uno de ellos les advierte que no se molesten. Según explica, la entrada del local está completamente inundada debido a la lluvia y los trenes han dejado de funcionar. Aún así, Toki y Tono deciden bajar para comprobarlo por sí mismos. Pero al llegar a las escaleras, descubren que era verdad. La salida se encuentra totalmente inundada. Además, observan que tampoco hay electricidad en el exterior. Ante aquella situación, Toki concluye que no les queda más remedio que esperar hasta la mañana siguiente. Y Tono termina dándole la razón. Ya dentro del cibercafé, Toki intenta dormir, pero el sonido constante de la lluvia no se lo permite. En ese momento, se pregunta si Tono estará dormida. Aquí descubrimos que, después de darse cuenta de que tendrían que pasar la noche allí, Toki y Tono fueron a hablar con el gerente para pedir 2 cabinas cercanas. El gerente les informó que las cabinas 4 y 5 estaban disponibles. Mientras se dirigían hacia ellas, Tono se disculpó por las molestias. Sin embargo, Toki le respondió que no se preocupara, ya que era la primera vez que dormía en un lugar como ese. En ese momento, Tono se preguntó si al día siguiente podrían volver a casa. Toki intentó tranquilizarla, diciéndole que para la mañana seguramente el agua ya habría sido drenada y que todos podrían regresar sin problemas. Pero mientras caminaban hacia las cabinas, Toki chocó accidentalmente con uno de los clientes. Rápidamente se disculpó, pero al levantar la vista se sobresaltó un poco al verlo. El hombre simplemente comentó que la lluvia no parecía tener intención de parar. Y tras decir eso, continuó su camino. Finalmente, ambos entraron en sus respectivas cabinas para intentar descansar. Después de recordar todo aquello, Toki sigue sin poder dormir. Mira la hora y se da cuenta de que ya son las 2 de la madrugada. No puede evitar preguntarse si Yuki estará preocupada. Incluso intenta llamarla una vez más, pero la llamada sigue sin conectar. En ese momento no quiere pensar en lo que ocurrirá cuando vuelva a casa. Tal vez le espere otra discusión. Tal vez todo siga exactamente igual que antes. Pero la verdad es que, en ese instante, Toki solo puede pensar en una cosa. Cuando amanezca, tendrá que despedirse de Tono otra vez. Y con ese pensamiento rondando su cabeza, decide cerrar los ojos e intentar dormir un poco. Tras pasar algún tiempo, una figura intenta despertar a Toki. Por un momento, medio dormido, no logra distinguir quién es. Sin embargo, aquella sombra resulta ser Tono, quien le dice que despierte. Toki abre los ojos y lo primero que nota es el intenso calor. Confundido, se pregunta por qué hace tanto calor de repente. Pero Tono le dice que algo extraño está sucediendo. Al salir de la cabina, ambos pueden sentir una fuerte oleada de calor recorriendo todo el lugar. Según el reloj del teléfono, son las 4 de la madrugada. Toki le pregunta si la electricidad lleva mucho tiempo cortada. Tono responde que no lo sabe. Solo se despertó por el calor y, además, no ha visto a ninguno de los demás clientes.
Aquello preocupa a Tono. Por eso ambos deciden recorrer el lugar para buscar a los demás. Sin embargo, no encuentran a nadie. Tono comienza a inquietarse por la situación, pero Toki le dice que lo mejor será salir y averiguar qué está pasando afuera. Mientras se dirigen hacia las escaleras, se encuentran con el mismo cliente con el que Toki había chocado la noche anterior. Toki intenta hablarle, pero el hombre no responde. Simplemente levanta la mano y señala hacia el exterior. Al notar su reacción, Toki corre inmediatamente hacia la salida. Y cuando finalmente mira afuera, no puede creer lo que está viendo. Un enorme pantano se extiende ante sus ojos. Toki se queda completamente perplejo. Tono, al verlo inmóvil, le pregunta qué está pasando. Pero para ese momento el caos ya había comenzado. Uno de los clientes le exige explicaciones al encargado, preguntándole qué ocurrió y dónde se encuentran exactamente. Sin embargo, el encargado no tiene respuestas para ninguna de esas preguntas. Por otro lado, una de las chicas presentes comienza a culpar a sus compañeros por haberla convencido de entrar al cibercafé. Entre lágrimas y nerviosismo, les dice que no le gusta nada de lo que está ocurriendo. Al ver cómo el pánico empieza a extenderse entre todos, Tono vuelve a preguntarle a Toki qué es lo que ha pasado. Pero la realidad es que Toki tampoco tiene la menor idea de lo que está ocurriendo. Toki menciona que hace apenas unas horas la ciudad estaba frente a ellos y se pregunta por qué todo desapareció de repente. ¿Qué ha pasado? Poco a poco comienza a entrar en pánico. Se pregunta si todo aquello es un sueño, o tal vez algún tipo de realidad virtual. Desesperado, comienza a preguntarse qué fue lo que hizo mal. ¿Fue porque entró al cibercafé? ¿Fue porque deseó no volver a casa? ¿Por qué pensó que sería mejor no estar con su esposa para evitar otra discusión? ¿O por qué deseó con todas sus fuerzas que aquella noche nunca terminara? Sin poder controlar sus emociones, toma su teléfono y comienza a llamar a Yuki. Pero nadie responde. Alterado, ahora solo puede pensar en su esposa y en su futuro bebé. Entre lágrimas y desesperación, comienza a disculparse con Yuki como si ella pudiera escucharlo. Sin embargo, Tono se acerca y le pide que se calme. Le dice que respire y trate de tranquilizarse. Pero Toki sigue completamente alterado. Entonces Tono lo abraza. Con voz suave, le dice que no se preocupe, que seguramente volverá a ver a su esposa y a su hijo y que todo terminará saliendo bien. Luego le pregunta si se encuentra mejor. Toki observa a la chica de la que se enamoró años atrás. Y tras unos segundos, logra calmarse un poco. Tono entonces le propone ir a preguntar a los demás qué es lo que saben. Toki acepta. Ya más tranquilo, ambos se acercan al encargado y le preguntan cuando se dio cuenta de que algo extraño había ocurrido. El hombre responde que después del segundo apagón comenzó a sentir mucho calor, así que salió a revisar el exterior. Y fue entonces cuando encontró aquel paisaje. La realidad es que no tiene idea de lo que pasó. Y para empeorar las cosas, todo ocurrió durante su turno de trabajo. Toki entonces pregunta si los teléfonos o los sistemas del local funcionan. El encargado responde que no. Ni los teléfonos ni el internet parecen funcionar. Uno de los presentes se queja de su terrible suerte. Mientras tanto, Tono sigue sin poder creer que todo haya cambiado en menos de 2 horas. Aquello deja a Toki sin palabras. En ese momento, uno de los clientes comienza a lanzar teorías absurdas. Habla de un problema en el núcleo de la Tierra,
de un gran diluvio, de un cataclismo e incluso de un ataque terrorista. Sus palabras solo consiguen alterar más a las chicas presentes. Toki le ordena que se calle, diciéndole que no hace falta empeorar todavía más la situación. Pero una de las chicas termina explotando. Comienza a llorar mientras dice que quiere volver a casa. Tiene hambre. Necesita un baño. Y no soporta seguir allí. En medio de un ataque de ansiedad, grita preguntando dónde está la estación para poder marcharse. Sus palabras dejan a todos en silencio. Otro hombre menciona que él también quiere irse porque su familia seguramente estará preocupada. Toki le responde que salir ahora sería peligroso. Sin embargo, el hombre le dice a su compañero Matsuda que piensa irse de todas formas, ya que fue por culpa suya que terminó entrando en aquel lugar. Matsuda intenta hacerlo entrar en razón. Le pide que mire a su alrededor y le recuerda que probablemente sea mejor esperar un rescate. Pero el hombre responde con sarcasmo que entonces llamen a la policía. Y acto seguido les grita que los teléfonos ni siquiera funcionan. Justo en ese instante, un fuerte grito paraliza a todos. El sonido proviene de la parte trasera del local. Sin pensarlo dos veces, todos corren hacia allí. Al llegar, descubren a un hombre golpeando brutalmente a 3 chicos mientras les exige que digan lo que saben. Los presentes observan la escena completamente desconcertados. Tono, indignada, le grita que se detenga. El hombre responde preguntando por qué debería hacerlo. Según él, esos 3 chicos saben algo. Asegura que los escuchó hablando a escondidas y que incluso mencionaron que cierto rumor era verdadero. Tono llama a Toki. Toki rápidamente lo sujeta por detrás y le pregunta qué demonios le pasa. El sujeto, todavía alterado, responde que escuchó a esos 3 chicos hablando a escondidas. Según él, ellos saben algo. Asegura que los escuchó murmurar entre ellos y que incluso mencionaron que aquel rumor era cierto. Por eso está convencido de que ocultan información. Tono le responde que eso no justifica dejarlos en ese estado. Luego se acerca a uno de los jóvenes y le pregunta si puede ponerse de pie. Al verlo herido, le pide ayuda a Toki. Juntos toman al muchacho y comienzan a llevarlo de vuelta al local para atender sus heridas. Y en medio de toda aquella oscuridad e incertidumbre, una pequeña luz de esperanza comienza a aparecer. Al finalizar la noche, el sol brilla con intensidad sobre aquel extraño lugar. Toki menciona que siguen esperando algún tipo de rescate, pero la realidad es que nadie entiende qué está pasando. Además, la batería de su teléfono está a punto de agotarse, por lo que decide apagarlo para ahorrar la poca energía que le queda. A pesar de ser temprano, el calor es sofocante y la sed comienza a hacerse cada vez más difícil de soportar. Al salir de su cubículo, escucha al gordito tirado en el suelo, llorando mientras se queja del calor. Según él, va a morir si sigue así. Dice que aquel lugar se ha convertido prácticamente en un horno y que ya no puede soportarlo más. Desesperado, pide que llegue el rescate de una vez. Sin embargo, el loquito pierde la paciencia y le grita que se calle de una vez. Incluso le advierte que, si sigue quejándose, él mismo lo lanzará a la calle. Pero el gordito responde que ni se le ocurra, porque afuera hace todavía más calor debido al sol. Toki pasa junto a ellos sin prestarles demasiada atención. Luego se dirige a una máquina dispensadora para beber algo de agua. Sin embargo, al probarla se da cuenta de que también está caliente. Aún así, decide llevarle un poco a Tono. Pero cuando llega a su cubículo descubre que ella no está allí. Entonces comienza a buscarla. Tras recorrer el lugar, la encuentra atendiendo a los chicos que habían sido golpeados durante la noche.
Al acercarse, observa cómo está curando las heridas de uno de ellos. Toki le ofrece el agua que le llevó. Tono le agradece el gesto. Mientras permanecen allí, ambos comienzan a conversar. Toki le comenta que ha intentado conectar la radio de su teléfono móvil, pero que tampoco funciona. Después se pregunta qué estarán haciendo las autoridades y si alguien irá a buscarlos. Al verlo tan preocupado, Tono le pregunta si está pensando en su esposa y en su hijo. Toki responde que sí. Pero entonces decide preguntarle por ella. Quiere saber si tiene familia o alguna pareja esperándola. Tono responde que sus padres viven en su pueblo natal y que actualmente no mantiene ninguna relación sentimental. Aquella respuesta alegra a Toki más de lo que debería. Aprovechando la conversación, Toki le pregunta cómo terminó llegando a aquel lugar. Si acaso suele visitar cibercafés como ese. Tono niega con la cabeza. Le explica que aquella fue la primera vez que entró a un sitio así. Según cuenta, ese día no pudo regresar por el camino habitual después del trabajo y terminó llegando a aquel callejón por pura casualidad. Al ver el cibercafé, sintió curiosidad y decidió entrar. Después de todo, tampoco tenía nada mejor que hacer. Pensó que, de haber vuelto a casa, habría terminado haciendo lo mismo de siempre. Comer, ver televisión y dormir. Tono le dice que, a pesar de todo lo que está pasando, se alegra de haber podido reencontrarse con él. Según ella, estar juntos otra vez se siente como volver a la época estudiantil. Toki le responde que él también siente lo mismo. Que al estar con ella experimenta la misma sensación de aquellos años y que, por momentos, incluso parece que hubiera retrocedido en el tiempo. Entonces Tono le hace una pregunta. Si tuviera la oportunidad de volver a aquella época, ¿qué le gustaría hacer diferente? Sin embargo, Toki no sabe qué responder. Justo en ese momento aparece el hombre que había golpeado a los 3 chicos. Al acercarse, se disculpa por lo que hizo anteriormente. Pero Tono le responde que, si realmente quiere disculparse, debería hacerlo con las personas a las que lastimó. El hombre reconoce que tiene razón. Al entrar en la habitación, el hombre pregunta si el chico se encuentra bien. Todavía asustado, el joven le responde preguntándole qué es lo que quiere. Pero el hombre simplemente le dice que lo disculpe. Reconoce que se excedió y que actuó de esa manera porque estaba asustado. Luego se presenta como Teresa. Después pregunta dónde se encuentran los demás chicos. Al enterarse, se despide y se marcha, dejando al muchacho todavía algo nervioso. Al verlo irse, Toki comenta que quizá Teresa no sea tan mala persona después de todo. Tono está de acuerdo con él. En ese momento escuchan las voces de las chicas. Las jóvenes se están quejando del hambre, de la sed y de que quieren darse un baño. Mientras se lamentan, continúan comiendo y bebiendo todo lo que encuentran. Sin embargo, Teresa se acerca a ellas y les llama la atención. Les recuerda que nadie sabe cuándo serán rescatados y que la comida debería repartirse entre todos. También les dice que no deberían consumirlo todo de una sola vez. Las chicas se disculpan rápidamente. Después de todo, todavía le tienen algo de miedo. Al observar la escena, Toki vuelve a preguntarse si realmente serán rescatados. Pero en ese instante una voz responde que la ayuda jamás llegará. Todos se giran sorprendidos. Toki le pregunta qué quiere decir con eso. Pero el joven responde con una frase que deja a todos sin palabras. Porque ya no estamos en Japón. Toki pregunta qué quiere decir con eso. Pero el chico le responde que nadie vendrá a rescatarlos, porque ya no están en Japón.
Toki no parece creerle. Entonces el chico menciona que jamás pensó que aquello realmente pasaría de verdad. Toki le exige que diga todo lo que sabe. En ese momento, el chico explica que ese cibercafé era considerado un punto energético. Además, menciona que eso se comentaba mucho en internet. Según los rumores, cuando alguien pasaba allí la noche sucedían cosas extrañas. También se decía que el lugar donde estaba construido era un antiguo cementerio y que muchos trabajadores terminaban enloqueciendo. Por eso algunas personas consideraban que ese sitio era peligroso. El chico continúa explicando que, durante una reunión con sus compañeros, decidieron comprobar si era posible entrar al mundo de los muertos mediante un ritual. Según él, era algo sencillo, escribir un conjuro y luego quemarlo. Pero a mitad del ritual se asustaron y decidieron detenerse. Aún así, ahora está convencido de que viajaron a otra dimensión. Todo esto lo dice mientras parece estar al borde de la locura. Pero en ese instante, Sato lo interrumpe. Le dice que deje de decir estupideces o tendrá que golpearlo otra vez. Tono le recuerda que el chico está herido. Entonces Sato lo suelta y responde que ya son demasiado mayores para creer en tonterías como esas. Además, dice que no es momento para jugar con historias extrañas en la situación en la que se encuentran. También admite que ya no aguanta más y que quiere salir afuera. Toki le responde que deberían esperar a que los rescaten. Pero Sato le pregunta quiénes exactamente van a rescatarlos. Luego añade que lo único que sabe es que su familia debe estar preocupada por él. Aquellas palabras hacen que Toki recuerde a Yukie. Y también a su futuro hijo. Por un momento se queda completamente en silencio. Entonces Sato llama a su compañero Matsuda y le dice que ambos saldrán a buscar ayuda. Matsuda intenta negarse porque no está seguro de hacerlo. Pero Sato le responde que no le importa lo que diga. Sin embargo, Matsuda sigue sin saber qué decidir. Al final, cansado de esperar, decide marcharse también. Pero en ese momento, Teresawa le dice que espere. Le aclara que tiene razón en querer salir a buscar ayuda, pero antes necesitan explorar qué hay afuera. Además, ya es mediodía y pronto anochecerá, por lo que probablemente sería peligroso salir ahora. También le dice que no debería ir solo por si le llegara a pasar algo. Y no solo eso, también necesitarán comida, por lo que sería mejor salir en grupo. Por esa razón, Teresawa le dice que él también irá, pero que deberían partir al amanecer del día siguiente. Aquellas palabras dejan a todos en silencio. Entonces Teresawa levanta la voz y pregunta si alguien más quiere unirse. Para sorpresa de todos, Tono menciona que ella irá también. Aquello sorprende especialmente a Toki. De inmediato le dice que eso sería peligroso. Pero Tono responde que quedarse allí no solucionará nada. Teresawa vuelve a preguntar si alguien más piensa unirse. Entonces una de las chicas decide participar también, ya que no soporta seguir encerrada en aquel lugar. Y sin querer quedarse atrás, Toki también se une al grupo. De esa forma ya son 5 personas. Finalmente, Teresawa anuncia que partirán a la mañana siguiente. Esa noche, cada uno regresa a su cubículo. Mientras come algo, Toki no puede dejar de pensar en que aceptó salir únicamente por impulso. Sin embargo, también se dice a sí mismo que no puede dejar sola a Tono. Además, recuerda las palabras del chico sobre el ritual y la otra dimensión. Aquello lo deja pensativo. Sobre todo porque sigue sin entender por qué hace tanto calor. En medio de todos esos pensamientos, escucha un ruido.
Al salir de su cubículo, observa que Tono también ha salido. Toki la llama y le dice que estar afuera podría ser peligroso. Pero cuando levanta la vista hacia el cielo, queda sorprendido. La noche frente a ellos es increíblemente hermosa. En ese momento, Tono se acerca y apoya la cabeza sobre el pecho de Toki. Con una expresión preocupada, le confiesa que tiene miedo. Luego le pregunta qué pasaría si nunca logran volver. Toki guarda silencio durante unos segundos. Pero finalmente le dice que no se preocupe. Que todo saldrá bien. Y que, pase lo que pase, hará todo lo posible para protegerla. Al amanecer, Toki revisa que todas las provisiones estén listas. Mientras lo hace, Teresaba le pregunta si ya está todo preparado. Toki responde que sí. En ese momento, una de las amigas de Miku le pregunta si de verdad piensa ir. Miku le responde que sí, pero que si la situación se vuelve peligrosa regresará de inmediato. Su amiga le dice que tenga cuidado. Entonces Teresaba menciona que, una vez exploren la zona, regresarán al cibercafé y que posiblemente estarán de vuelta antes de que anochezca. Sin embargo, Sato, ya molesto por la espera, pide que se pongan en marcha de una vez, ya que siente que están perdiendo el tiempo. En ese momento, Matsuda llama la atención de su jefe y le dice que él también irá con el grupo. Sato lo mira con desprecio y le pregunta por qué ahora sí quiere acompañarlos. Además, le dice que siempre ha sido un inútil, dejando a Matsuda completamente en silencio. Teresaba interviene y le dice a Sato que, mientras más personas sean, mejor. Entonces Kameda también decide unirse a la expedición. Incluso le dice a Miku que confíe en él y que él mismo la protegerá. Aquellas palabras le dan una mala espina a Toki. Finalmente, al darse cuenta de que ya son 7 personas, deciden ponerse en marcha. Justo antes de salir, Sato pregunta en qué dirección se dirigirán. Teresaba le responde que su reloj tiene brújula y que seguirán hacia el este, con la intención de encontrar el centro de la ciudad. Sato duda y le pregunta si de verdad esa brújula funciona. Teresaba responde que sí. Y con eso resuelto, el grupo finalmente emprende el camino, dejando atrás a todos los demás, con la intención de regresar antes de que termine la tarde. Horas han pasado y el agotamiento ya es notorio en todos. Matsuda vuelve a quejarse del calor, pero Sato simplemente le grita que se calle y deje de decir lo obvio. En ese momento, Toki pregunta cuánto tiempo llevan caminando. Teresaba responde que aproximadamente 2 horas. Aquello hace pensar a Toki que ya deberían estar cerca del centro de la ciudad. Sin embargo, no hay edificio cerca. Aún así, Teresaba anima a todos a seguir avanzando. Pero el calor es cada vez más intenso. Matsuda vuelve a quejarse y se pregunta si de verdad siguen en Japón. También pregunta qué fue lo que pasó y por qué hay tanta agua por todas partes. Entonces Kameda comenta que claramente algo ocurrió, aunque no sabe exactamente qué. Además, añade que parece como si toda la humanidad hubiera desaparecido y ellos fueran los únicos supervivientes. Aquellas palabras alteran bastante a Toki. Pero gracias a Miku, Kameda termina callándose. Miku le dice que deje de decir tonterías de una vez o que mejor se regrese. Después de todo, la noche que quedaron atrapados, él fue el único que insistió tanto en quedarse en el cibercafé. Kameda pregunta a qué viene ese comentario. Y además le recuerda que ella fue con él porque quiso. Aquello termina molestando aún más a Miku. Ella responde que no merecen estar pasando por algo así. Al ver que la discusión está escalando, Sato les grita que se callen.
Y añade que, si quieren pelear, al menos lo hagan mientras siguen caminando. Molesto por la actitud de Sato, Kameda se le acerca y le pregunta si acaso quiere pelear con él. La tensión comienza a aumentar entre ambos. Pero antes de que la situación empeore, Tono interviene. Les pide que se calmen y les recuerda que ese no es momento para ponerse a pelear. De repente, un grito se escucha al final del grupo. Miku, alterada, señala el agua y dice que hay algo allí. En ese momento, algo pasa rápidamente por debajo de ellos. Aquello altera al grupo de inmediato. Pero en ese instante, una extraña criatura sale del agua y se lanza sobre la pierna de Miku, haciéndola gritar y caer al suelo. Miku grita desesperadamente que le quiten esa cosa de encima, ya que le está chupando la sangre. Kameda se queda inmóvil por el susto. Entonces Miku le reclama, recordándole que había dicho que la protegería, y le exige que la ayude. Pero quien reacciona primero es Teresaba. Al intentar arrancar la criatura, se da cuenta de que está completamente adherida y no se despega. Entonces pide un mechero. Tono le grita a Toki que se lo dé. Sin embargo, Toki, nervioso por la situación, tarda en sacarlo. Por lo que Teresaba se lo quita de las manos. Al encenderlo, acerca la llama a la criatura y logra quemarla. Aquella cosa se desprende inmediatamente y sale huyendo. Cuando desaparece, todos quedan en shock. Nadie sabe qué era exactamente. Mientras observa el agua, Toki no puede dejar de preguntarse qué era esa criatura. Mientras observa aquella extraña criatura desaparecer, Toki no puede evitar preguntarse qué está haciendo en ese lugar. Después de todo, solo había decidido pasar por aquel cibercafé al salir del trabajo. Y fue allí donde se reencontró con el amor de su vida. Ahora, sin embargo, se encuentra caminando por un caluroso pantano, rodeado de completos desconocidos. Mientras intenta asimilar todo lo que está ocurriendo, no puede evitar preguntarse cómo llegó a esta situación. Y sobre todo, cómo terminó tan lejos de la vida normal que tenía apenas un día atrás. Tono le pregunta a Miku si está bien. Pero ella, todavía llorando, le responde que sí mientras se pregunta qué era esa cosa que la atacó. Por su parte, Sato, todavía alterado, también pregunta qué era esa criatura. Mientras tanto, le dice a un tranquilo Matsuda que deje de actuar con tanta calma y le pregunta qué pasaría si aparecieran más de esas cosas. Aquello hace reír un poco a Kameda. En cambio, Toki se da cuenta de que se quedó completamente bloqueado. Como un inútil. Recuerda perfectamente lo que acaba de pasar. Y no puede evitar preguntarse qué habría hecho si la que hubiera sido atacada fuera Tono. ¿Habría reaccionado? Se dice a sí mismo que es un inútil. Después de todo, él había dicho que la protegería. Pero cuando llegó el momento de actuar, fue Teresaba quien hizo algo. No él. Entonces Teresaba les dice a todos que es momento de avanzar. Les recuerda que no saben qué era esa cosa y tampoco saben si existen criaturas peores en aquel lugar. Por esa razón, decide que ya no seguirán explorando y que regresarán al cibercafé. Al escuchar eso, Miku pregunta si volverán ahora mismo. Pero enseguida comienza a quejarse otra vez. Dice que no ha podido bañarse, que la pierna le duele y que quiere volver a casa. Aquello hace que Teresaba pierda la paciencia. Le dice que se calle. Además, le recuerda que hace apenas unos minutos fue él quien le salvó la vida. Luego le ordena que deje de quejarse y que simplemente lo siga. Y si no puede caminar,
entonces alguien tendrá que cargar con ella. En ese momento, Kameda se ofrece a llevarla. Pero aquellas palabras dejan a Miku completamente callada. Pero Toki se pregunta si de verdad es buena idea volver. No saben nada de ese lugar. No saben qué más puede estar escondido en esas aguas. Y la verdad, tampoco tiene muchas ganas de regresar junto a ese grupo de personas. Al notar que está pensativo, Tono le dice que diga lo que realmente piensa. Aquellas palabras hacen que Toki recuerde algo de su infancia. Después de terminar las clases y salir de la escuela, se encontró con Tono. Ella le preguntó si iba de regreso a casa. Toki respondió que sí. Pero entonces Tono le dijo que llevaban mucho tiempo sin hablar y que sabía perfectamente que él la estaba evitando. Toki intentó negarlo, diciendo que no era así. Sin embargo, Tono le respondió que, al paso que iban, aquella sería la última vez que hablarían. Aquellas palabras dejaron a Toki completamente callado. Tan nervioso se puso que incluso dejó caer lo que llevaba en las manos. Entonces Tono le pidió que le dijera la verdad. Que le dijera lo que sentía por ella. Pero Toki se hizo el tonto. Fue incapaz de responder. Y así, terminó alejándose de ella para siempre. Al volver al presente, Toki se da cuenta de algo. Durante toda su vida ha estado reprimiéndose. Siempre evitando decir lo que siente. Siempre evitando tomar decisiones. Siempre evitando asumir responsabilidades. Y quizás por eso terminó perdiendo tantas cosas importantes en su vida. De repente, Toki grita que se detengan. Aquello llama la atención de todos. Entonces les dice que se opone a la idea de regresar. Según él, si no hacen nada, nadie vendrá a rescatarlos. Por eso cree que deben continuar caminando hasta descubrir algo sobre ese lugar. Al escuchar eso, Teresaba se molesta. De inmediato lo toma del cuello de la camisa y le dice que es un imbécil. Le reclama que hasta ahora no ha movido un solo dedo. Que no ha hecho nada. Y que solo se ha dedicado a quejarse. Luego le pregunta si acaso piensa ocupar el puesto de líder. La tensión aumenta rápidamente. Pero antes de que la situación empeore, Tono interviene y lo separa. Entonces ella también expresa su opinión. Dice que quiere seguir avanzando. Y añade que no pueden decir que han hecho todo lo posible cuando en realidad todavía no han descubierto nada. En ese momento, Sato también toma la palabra. Dice que Tono tiene razón. Y que él también quiere continuar. Después de todo, quiere averiguar qué ocurrió y saber cómo se encuentra su familia. La tensión sigue siendo palpable entre todos. Sin embargo, tras unos segundos de silencio, Teresaba termina soltando a Toki. Molesto, les dice que hagan lo que quieran. Y en ese instante, algo se mueve dentro del corazón de Toki. Por primera vez en mucho tiempo, siente que ha dejado de huir. Horas después, el grupo continúa avanzando por aquel interminable pantano. El sol del mediodía cae con fuerza sobre ellos, mientras a su alrededor no hay absolutamente nada. El agotamiento ya es evidente en los rostros de Tono y Toki. Aún así, Toki le dice que deben continuar. Que tienen que encontrar algo. Sin embargo, Teresaba ya está harto de caminar. Le pregunta cuánto tiempo más piensa seguir avanzando. Pero Toki responde sin dudar. Hasta encontrar algo. Aquella respuesta termina de colmar la paciencia de Teresaba. Molesto,
Le recuerda que llevan horas caminando y que no han encontrado nada. Luego, completamente frustrado, le grita que abra los ojos. Que en este mundo no hay nadie más que ellos. Que el mundo que conocían ya no existe. Las palabras de Teresaba golpean al grupo con fuerza. Las pocas esperanzas que les quedaban comienzan a desaparecer. Sato baja la cabeza. Entre lágrimas, se pregunta qué fue lo que hizo mal. Dice que trabajó toda su vida como un esclavo. Que se sacrificó por su familia. Y que no puede aceptar una realidad como esa de un día para otro. Aquellas palabras afectan profundamente a Toki. Intentando animarlo, Matsuda le dice que debe ser fuerte. Pero lejos de ayudar, aquello hace explotar a Sato. De un codazo lo golpea en el rostro. Y acto seguido se lanza sobre él. Mientras lo golpea, le grita que todo es su culpa. Que fue él quien lo llevó a ese maldito lugar. Matsuda intenta detenerlo. Le suplica que pare. Pero Sato continúa insultándolo. Lo llama inútil. Lamebotas. Una simple cuchara. Finalmente, Matsuda pierde la paciencia. Le exige que se detenga. Pero Sato solo responde que desea verlo muerto. Entonces ocurre. Ante la mirada de todos. Confiesa que trabajar al lado de Sato siempre fue una pesadilla. Y que por fin le ha dado lo que se merecía. Luego gira la cabeza y observa a Toki. ¿Qué estás mirando? Toki se queda inmóvil. Mientras tanto, Matsuda continúa hablando. Dice que se siente increíble. Que en este lugar ya no existe el mundo. Y que ahora puede hacer lo que quiera. Porque nadie vendrá a arrestarlo. Aquellas palabras ponen en alerta a todos. Especialmente a Miku. La joven entra en pánico y comienza a correr mientras pide ayuda. Pero Matsuda sale detrás de ella. La alcanza rápidamente. La toma del cabello. Y coloca un cúter frente a su rostro. Amenazando a todos para que nadie se acerque. Le pregunta si es universitaria. Y admite que siempre ha envidiado a personas como ella. Personas que pueden divertirse mientras otros se matan trabajando. Luego acerca aún más el cúter. Y con una sonrisa perturbadora en el rostro, le dice que le enseñará lo que realmente significa tener una vida dura. Acto seguido, la arroja al suelo. Y frente a todos, le ordena que se la chupe. Miku se niega. Pero Matsuda, fuera de sí, la amenaza y le dice que, si no obedece, la matará. Mientras la situación se vuelve cada vez más tensa, comienza a contar los segundos, obligando a Miku a actuar bajo el miedo. Para Matsuda, aquello parece no ser más que una forma de divertirse y demostrar el control que tiene sobre los demás. Toki observa la escena sin saber qué hacer. No puede creer lo que está ocurriendo frente a sus ojos. Todo aquello le parece horrible. Se pregunta en qué momento la situación llegó tan lejos. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Tono le pide que la proteja. En ese instante, Toki toma una decisión. No permitirá que le ocurra nada a Tono. La protegerá pase lo que pase. Sin embargo, justo cuando la situación parece no poder empeorar, Kameda da un paso al frente. Matsuda le pregunta qué cree que está haciendo.
pero Kameda le responde que se tranquilice. Entonces saca un taser. Y con una sonrisa inquietante, afirma que él también hará lo que le dé la gana en ese lugar. Aquellas palabras hacen que la tensión entre todos aumente todavía más.